Excelente. El ATP no es para obtener, sino es la energía celular. ¿Eso qué quiere decir? O sea, sí, muy bien. ¿Eso qué quiere decir? O sea, si me hago entender, o sea, eso que acabas de decir, ¿realmente qué quiere decir? O sea, ¿qué es lo que nos estás diciendo allí? O sea, volvamos a la pregunta original. La pregunta original era, ¿por qué la glucosa es tan importante? Porque nos da ATP. ¿Eso qué quiere decir? Porque nos da energía. ¿Eso qué quiere decir? No sé. Claro que sí sabes. Claro que sí sabes, papá. Y estás dando la respuesta y estás bien. Solo tienes que concentrarte un poco en la respuesta. Piensa un poco. Pues podemos, muy bien, Kevin. Excelente. Podemos hacer cosas como correr. Gracias al ATP, el profe Miguel en este momento está hablando y nosotros estamos sentados gracias a eso. Ahora vea lo que dice Jean Paul. ¿Nos ayuda a respirar? No, 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 no. El proceso de degradación de glucosa para obtener ATP se llama respiración. Y sucede en cada una de nuestras células en una partecita que se llama eh, la mitocondria. ¿Listo? Pero entonces mire lo que nos está diciendo tan importante Kevin, ¿cierto? Que es que nos permite hacer cosas como correr. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Por qué es tan importante, amores míos, la glucosa? Porque ayuda a respirar. Bueno, vuelvo a hacer la pregunta otra vez, ¿listo? ¿Por qué es tan importante la glucosa? Y si John Paul lo quiere responder ahí, ¿por qué es tan importante la respiración entonces? Porque nutren a las células o algo así. Listo, bien. Están nutriendo a las células, les dan energía. ¿Por qué es tan importante la glucosa? La glucosa es importante porque sencillamente sin ella no podríamos vivir, amigos. La respuesta era muy fácil. Era muy fácil, mis amores. O sea, ¿por qué se complican? No, si nos da ATP y entonces el proceso energético del adenosintrifosfato con las tres cadenas de fósforo que tiene, no se compliquen. No se compliquen. Obviamente, si nos da energía, sin la glucosa, pues no habría nada, muchachos, nada. Si esa imagen que estamos viendo allí en la pantalla, mis amores, si esa imagen que estamos viendo allí en la pantalla nos está diciendo cómo está pasando la glucosa de un lado a otro, quiero que miren lo siguiente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, esta planta de acá desaparece? ¿Qué pasaría? Los escucho. Los demás no tuvieran glucosa. Muy bien. De acá para arriba, no había obtención de glucosa. Kevin, Profe, pues, dime. profe, o sea, los animales que se están nutriendo de ese ser vivo, o sea, la glucosa que da, tendrían que rápidamente encontrar un nuevo, como un nuevo elemento, un nuevo ser vivo que también le brinde esa glucosa, para no Excelente, desaparecer esa red. excelente. Eso es a lo que queremos llegar. O sea, entonces miren esto también que nos está diciendo, eh, bueno, Paul, obviamente, no pueden comer y no tendrían glucosa. En consecuencia van a morir. ¿Listo? Y miren lo que nos está diciendo Daniela.
los demás tendrían que cambiar de hábitat, ¿no? Que era algo muy parecido a lo que nos estaba diciendo Kevin. Entonces, claro, va a llegar un momento, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando con muchos ecosistemas actualmente? Donde se está cortando en algún momento la glucosa y otras especies se están viendo afectadas. Ahora, cuando se hacen procesos de restauración, por eso yo les decía, cuando nosotros miramos estos procesos de restauración o de recuperación de los ecosistemas, no es solo porque el ecosistema es lindo, o sea, no es solo por eso, sino que también es porque hay una serie de procesos que nos van a afectar a nosotros. Yo quiero que ustedes piensen y a lo largo de su vida, ojalá puedan hacerlo de esta manera, y es que todo está conectado con todo. ¿Listo? Todo está conectado con todo. Entonces, hay unas especies, chicos, que se llaman especies sombrilla. Cuando yo les digo especies sombrilla, ¿ustedes qué se imaginan qué significará eso? Piensen y ya lo dicen. ¿Listo? Tienen habilitados los micrófonos, tranquilos. Entonces, Que hacen piensen. sombra. ¿Y qué quiere decir eso? O sea, No sé. sí, hacen sombra, pero ¿qué quiere decir esa sombra? O sea, no es la sombra de, del sol y ya, no, sino que sí es verdad, genera una sombra. ¿Y cuál es la sombra que generan? No sé. ¿Los árboles? No. Especie sombrilla, piensen, estamos hablando de restauración de ecosistemas, estamos hablando de evolución, estamos hablando de flujo de glucosa, piensen. O sea, cuando el profe Miguel está hablando de restauración en el colegio, ¿por qué le ponen el nombre de sombrillas a esas especies? Camuflaje. Por el agua. ¿Cómo así camuflaje? O sea, ¿que se esconden? ¿O algo así? Sí. No, por el agua, bueno, no necesariamente. Porque protegen a la tierra. O sea, como los rayos del sol y así. Digamos que muchas especies sí hacen eso, pero no todas son especies sombrilla. ¿Alguien? Ahora sí. Que protegen su hogar. Casi, casi que sí. Las especies sombrillas son especies como esta que les mostré inicialmente, miren acá. Que a partir de una se ven beneficiados varios seres vivos. ¿Listo? ¿Y eso que tiene sombrilla? A ver, la sombrilla lo que hace es proteger de la lluvia, ¿sí o no? O sea, da un beneficio a alguien que esté dentro de la sombrilla, ¿cierto? Entonces el concepto sale por la cobertura que tiene. Entonces, por ejemplo, si yo miro esta partecita de acá, las flechas, esto va a generar una cobertura de glucosa al resto de las especies, ¿sí? Entonces, ellas ayudan a que existan otras especies, ¿sí? Ellas ayudan a que existan o permiten que existan diversas especies, ¿listo? Entonces, cuando se crean algunos problemas en en el ecosistema, cuando desaparece una especie, sin duda alguna se puede generar la desaparición de otra especie, ¿sí? Y así sucesivamente. Es decir, así como la cadena trófica como tal es una cadena, esa cadena se puede desencadenar en la extinción de muchas especies. ¿Listo? ¿Es que quedó claro ese concepto? Sí, profe. Listo. Bien. Vamos a ver, entonces, que cuando yo les decía
que un proceso de restauración eh, iba a ser más fácil, viéndolo desde la red trófica, es porque vamos a ver que hay una relación entre todos. Y si alguno de ellos dejara de tener esta serie de transformaciones de glucosa, de transporte de glucosa, ¿cierto? Si dejara de pasar eso, pues sencillamente se perdería eh, una gran cantidad de servicios ecosistémicos, ¿cierto? Que ya no podrían ser utilizados por otras especies. Entonces me pregunta acá Daniela, por ejemplo, la rata ayuda a la existencia de muchas otras especies, o bueno, los roedores. Bueno, no es una pregunta, es una afirmación. Claro que sí, porque, o mejor dicho, les devuelvo la pregunta a ustedes. ¿Qué importancia creen ustedes que tendrían los roedores, las ratas, los ratones en un ecosistema, incluso los conejos, ¿no? ¿Qué importancia creen? ¿Cómo así, profe? ¿Por qué son importantes los ratones? Esa es la pregunta. ¿O no lo son? Que digamos O sea, ahí, los ratones así como de montañita o los ratones de barrio, Cualquiera, así, la cualquiera. que profe, se comen desechos. Hables, Nadia, ¿Listo? tranquilo. Acá nos dicen desechos, acá Schneider. así como ahí está en la imagen, pues la rata le da glucosa a los demás que se la comen. Muy bien, También que es alimento de los otros, entonces hace parte de la cadena alimenticia de otras especies. excelente. Entonces ahí los dos tienen la razón, le da glucosa a otros seres vivos, muy bien. ¿Qué más? ¿Por qué sería también importantísima? ¿Por qué creen? Como ellos vienen hacia madrigueras, es más fácil que les llegue la glucosa a la tierra. Ajá. No, ellos tienen que salir a consumir semillas, más bien guardan esa glucosa en sus madrigueras, la acumulan. ¿Algo más? Muchachos, ¿qué pasa? No todo, o sea, no todo es que coman. Sí, comen, pero hay otras cosas más. La caca. ¿Qué hace la caca? Bueno, Profe, se vuelve abono o incluso también puede llevar semillas. puede Y se pasar, puede sí. comer. Se puede Sí, sí, comer con sí. ají. Puede pasar, sí, sí, sí. Pero vean que lo más importante. Ah, por ahí lo dijeron. ¿Quién lo dijo? ¿Schneider o Kevin? No me acuerdo. Lo acabo de decir. No sé. ¿Qué pueden qué? Lo acabaron de decir. ¿Pueden llevar Se qué? puede. ¿Semillas? Muy bien. La función más importante de todos los roedores, además de darle glucosa a los otros cuando se lo comen, es que ellos como están tan abajo en el pasto, incluso en los parques, cuando nosotros los vemos por ahí tan lindos, los ratoncitos, ¿cierto? Saliendo de las alcantarillas, que son divinos, Están lindos. Sí. Una rata de 20 centímetros. Linda. pues a mí me parecen bonitos, A mí también, yo que estoy diciendo. que son bellas. Entonces, esas lo que van a permitir es que las muchas semillas de muchas plantas se les va a pegar en el cuerpo, ¿sí? Y en ese proceso, cuando ellas van recorriendo, van botando esas semillitas también. Entonces permite que crezcan estas semillas y que crezcan más plantas, ¿sí? Entonces digamos que va a ser muy importante ver cómo los roedores van a ser tan importantes para un proceso de restauración, ¿sí? Profe, Dime, dime. sí sabe que las ardillas, o sea, comen las nueces, ¿cierto? Los árboles, y ya las entierran en la tierra como para camuflarlas y comerlas más tarde, y después se les olvida dónde las enterraron,
Ajá. y eso hace que crezcan muchos árboles, o sea que muchos árboles que hay en el mundo han sido como plantados por ardillas. Muy bien, muy bien. Eh, Eso va a ser muy importante, eso que nos está diciendo Kevin, Calvin. Calvin, porque eh, el proceso de, de, digamos que de supervivencia de una especie, va a generar otros procesos. Entonces, miren lo que nos cuenta Calvin de las ardillas, de, que son roedores además. O sea, todos sabemos que los roedores se alimentan de semillas, pero miren que estas siembran gran cantidad y como la alimentación es tan buena, consiguen tantas semillas, pues no es necesario que las busquen todas. Hay unas que, eso dicen, se les olvida. Habrá que ver si realmente si tienen un proceso de memoria tan significativo, pero bueno. Y eh, empiezan a salir árboles y plantas a partir de esas semillas que no han consumido. Y eso no solo pasa con las ardillas, pasa con muchos roedores, que ellos almacenan semillas. Ahora, en el caso de los ratones, como decía ahorita que la rata de ciudad, pues ellos ya no ellos ya han venido cambiando sus dinámicas alimenticias, ¿sí? Y se han venido más bien acostumbrando a alimentarse más bien del recurso que le ha dado el humano, que no son semillas precisamente, sino más bien es materia orgánica que acumulamos allí, eh, que ha permitido que se pueda o que pueda obtener glucosa de una forma mucho más rápida. Entonces, ellos ya no consumen tantas semillas como lo hacían anteriormente, ¿no? Listo. Ahora, acá me pregunta Kevin, profe, una pregunta, si yo tengo un perro o una mascota así y se muere, si la entierro en un patio con tierra, césped y siembro un árbol, ¿va a crecer más rápido por los nutrientes? No necesariamente, no necesariamente porque no depende solo del animalito que estés enterrando, sino depende también del tipo de suelo donde lo estés enterrando, el tipo de planta que estés sembrando, ¿listo? Porque, por ejemplo, si tú siembras acá en tierra fría un naranjo o una planta que es característica de tierra caliente, pues realmente no va a crecer. O sea, por más nutrientes y abono y todo lo que tú quieras, no va a crecer por las otras condiciones, que es el biotopo como tal. Y el biotopo principalmente, el tipo de agua, si llueve mucho, por ejemplo, acá en Bogotá, se hace mucho sol, la planta no va a sobrevivir. Ahora, si tú tienes el perrito, el animalito que vas a enterrar, eh, vas a ver que hay una serie mm, de procesos que van a permitir que se dé una recuperación de ese cuerpo. Lo primero que van a llegar son bacterias a degradar el cuerpo y eso va a preparar el suelo. Entonces, digamos, tú puedes hacer el ejercicio con varias semillas, por ejemplo, y va a haber unas que van a aprovechar mejor esos nutrientes que otras. Ahora, en el caso del cachorro o del perrito este que tú comentas, pues tocaría ver cómo se da, ¿sí? Cómo es que se da el proceso eh, digamos que de degradación del cuerpo. ¿Qué tanto se demora degradándose el cuerpo del animalito que estamos viendo en este caso, que es un mamífero, y entonces se va a demorar más en degradarse? Jean Paul me escribe acá, profe, mi gata come arañas. Bueno, los gatos ustedes saben que ellos no llevan tanto tiempo,
domesticados como los perros. Entonces ellos todavía tienen un gran instinto cazador y cuando ven algún insecto o un artrópodo, un arácnido, ¿cierto? Un artrópodo, eh, vamos a ver que el, el tipo de actividad que ellos tienen, ¿cierto? Estimula mucho eso. Entonces, digamos, cuando ellos ven un insecto, una araña, etcétera, ellos van a ir a cazarlo por el instinto. Sin embargo, no es una necesidad de glucosa, pues si lo tenemos bien alimentado, ¿no? Si lo tenemos bien alimentado, no es porque necesite glucosa, sencillamente lo que está haciendo es tener una serie de condiciones, ¿cierto? Para que se pueda generar una actividad del cuerpo y ya. Pero pues si nosotros lo tenemos realmente bien alimentadito y toda la cosa, pues no lo necesitará como una obtención de glucosa, sino más bien será una cuestión de, de cazar y ya. ¿Listo? Entonces miremos algo importante. O sea, si nosotros vamos a hablar de los diversos procesos que se dan en un ecosistema para restaurarlo, lo primero que tenemos que ver es comprender cómo funciona un ecosistema, ¿sí? Entonces pongo, por ejemplo, la cuestión otra vez, del ecosistema en el colegio, del pasto. Si nosotros quisiéramos restaurarlo, lo primero que tenemos que saber de este proceso es cómo funciona ese ecosistema, ¿sí? O sea, cómo es que se está dando este ecosistema para ya después generar procesos de restauración. O sea, a veces nosotros, o en muchos casos, vamos a ver que muchas personas quieren es que que ya haya un bosque, ¿sí me entienden? O sea, ya, profe, queremos un bosque y pues eso no es tan así, porque los bosques no van a surgir de la nada, los bosques no van a surgir porque sí, sino que más bien eh, hay un proceso largo, complejo, que tal vez nosotros no logremos comprender muy bien, pero que va a llevar a que se pueda generar una recuperación del ecosistema como debe ser, ¿sí? Entonces, digamos acá, Sean Paul me dice 120 años. Bueno, puede ser más, puede ser menos. ¿De qué creen ustedes que dependa ese más y ese menos? ¿De qué creen que pueda depender? Hola, Buenas. hola. ¿De qué puede depender? O sea, de que sea más o qué. Ah, bueno, me dice Daniela, depender qué, profe. O sea, ¿de qué depende de que un ecosistema se recupere en 10 años, en 20, en 30, en 40, en 60, 80, 2 siglos, 80.000 siglos? ¿De qué depende?
O No sea, sé, en el cuidado que se le da, Bueno, puede ser el no, cuidado, pero hay algo antes. glucosa. no sé si esté bien, pero podría ser como, es que no sé cómo explicarlo, como que vuelvan a nacer esas plantas que hacen que el ecosistema realice sus ciclos como debería ser para que se mejore. Ajá, listo. Pero lo primero que tenemos que ver de todo, es qué fue lo que dañó el ecosistema, ¿sí? No es lo mismo hablar, digamos, por ejemplo, un daño por petróleo, un daño por mercurio, un incendio, minería. No es lo mismo hablar de Chernobyl, por ejemplo. ¿Si se acuerdan de lo que habíamos hablado de Chernobyl? Sí, sí, sí. Sí. Sí, no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, en este caso, hay que ver de qué forma se van a dar los procesos de restauración del ecosistema, porque dependiendo del daño que se dé en el ecosistema, pues va a ser la restauración. Entonces, digamos, no son procesos fáciles y mucho menos si generan daños al humano, que ya no puede estar ahí. Por ejemplo, en el caso de Chernobyl. Chernobyl se ha recuperado como ecosistema, pero ha tenido algunos efectos. ¿Hay alguien que no sepa qué es Chernobyl? Profe, una pregunta. Mm, Ahí en eso también se podría meter como lo del río de Bogotá, que claro, estaban como mirando supuestamente Profe, para sanar toda esa agua que hay en el río Bogotá. claro que sí. Eso que tú profe, mencionas es muy importante. Yo voy contigo, Kevin. Eso que tú mencionas es muy importante porque en el caso del río, Bogotá, pues durante muchos años, durante demasiados años, diría yo, se ha generado como un proceso, se ha generado como un proceso de intentar restaurarlo, ¿cierto? Pero no se ha logrado con éxito porque este tipo de restauración sí requiere mucho dinero. ¿Y por qué? Porque el agua del río Bogotá ya no tiene grandes cantidades, o sea, mejor dicho, tiene muy poco oxígeno. O sea, es un río que tiene una cantidad de oxígeno muy baja, entonces hay muy pocas especies que están sobreviviendo allí, que puedan realmente restaurar ese río. Ahora, como todos los desechos o la gran mayoría de los desechos de nosotros van hacia allá, ¿cómo poder recuperarlo? Y eso se va al río Magdalena y el río Magdalena llega hacia el el mar. mar Caribe. ¿Listo, Kevin? Dale. O sea, profe, para recuperar un ecosistema que ha sido dañado por el humano, lo más probable es que se le cierre como el paso hacia el humano, ¿sí me entiende? O sea, Ujú. O el no. colegio, como la cancha de fútbol, está así toda pelada porque niños de ahí se la pasan jugando fútbol. Sí. Pero nosotros dejamos de ir y ya se está recuperando por sí misma. Bueno, y con la ayuda del muchacho señor ese. Entonces sería como no haber tanto humano, o sea, personas ahí en ese ecosistema, ya que aunque pisan un ecosistema ya lo estamos dañando. Muy bien. Entonces, miren esto. Hay hay dos posturas dentro de la biología para hacer el proceso de restauración. La idea es que en las próximas clases, probablemente la otra semana, hagamos un debate, ¿sí? Hagamos un debate con argumentos. Recuerden que un debate no es una pelea, sino es una cuestión de argumentos defendiendo una postura. Yo me voy por tal lado, yo me voy por otro. Entonces, hay dos posturas. Una que dice que para recuperar un ecosistema hay que sacar a los humanos totalmente. Y sin humanos se puede recuperar el ecosistema y no hay intervención de humano de ningún tipo. Eso se llama la preservación. Y hay otra postura que se llama la conservación, que es, tenemos que hacer procesos, pero a la vez esos procesos necesitan de la educación del humano, porque el humano tiene que comprender cómo es que
se puede llegar a beneficiar de los diversos ecosistemas. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Sí, profe, es que estuve hablando con mi papá lo de Chernobyl y, Ujú. y creo que él me había mencionado que ese lugar no es habitable para ningún ser humano ni animales hasta dentro de muchísimos años. Claro. Pues mira que para nosotros no es habitable. O sea, hay Para personas, los árboles. como ustedes pueden ver en la imagen, ahí hay personas, en esa imagen hay personas, pero nadie puede vivir allí. Eso que estamos viendo allí no es Chernobyl, o sea, Chernobyl es el nombre de la planta nuclear en Ucrania, que fue donde estalló o se generó la reacción de este reactor que falló, ¿sí? Pero lo que estamos viendo en esta imagen como tal es un pueblo que se llama Pripyat, ¿sí? Ese es el pueblo que se vio afectado por la cuestión de Chernobyl. Y como ustedes se dan cuenta, miren las plantas, la mayoría de ellas, bueno, además que es una zona muy fría, pues no tiene, digamos, gran cantidad de hojas. Ellas han pasado por un proceso, pero mire que las plantas han sobrevivido. Se ha documentado plantas de diversos colores y también se han visto conejos y un montón de animales nuevos, o sea, no mutantes como Como el de los Simpson. sí, como los Simpson, eso iba a decir. No así, pero sí se han visto animales que se han logrado adaptar, que se han logrado adaptar a este tipo de radiación. Ahora, para nosotros no es posible. Por ejemplo, dentro de uno de las, de los cuartos o de los almacenes de Chernobyl, hay como un fluido, algo viscoso. Un científico fue allá, lo registró, etcétera, y él murió creo que a los 2 días y él estuvo expuesto nomás como 20 minutos por la cantidad de radiación que él recibió en su cuerpo. Quedó intoxicado. Entonces es muy complejo porque hay mucha contaminación tóxica. Ahora, eso lleva a que aparezcan especies que sí se puedan adaptar a eso. O que se extingan otras, ¿sí? Entonces, en este caso, imaginemos cómo sería eh, una posible restauración de ese ecosistema. O sea, cómo poder hacer una restauración del ecosistema de Chernobyl. Chernobyl. ¿Mm? ¿Cómo? Pues, profe, yo tal vez podría servir como ayudar o dejar que las especies que sobreviven a ese ecosistema se reproduzcan más para que ayuden a restaurarlo. Pero claro que pienso que por tanta radiación que se conserva en ese lugar, también es como también cuestión de tiempo, o sea, no es algo que va a suceder tan rápido. Exactamente. Ese es el Sí, punto, profe. digamos. Dale, dale, dale. Dos cosas. Tienen que haber varios árboles y seres vivos que absorban esa radiación para que poco a poco se vaya acabando. Los árboles que también la están absorbiendo y cosas así. Y llevar a las personas para que barran y trapeen la calle para que no haya más radiación. Claro, claro. Y eso va a ser muy difícil. Digamos, la radiación que hay en Chernobyl eh, es mucho más grande de la que hubo en algún momento en Hiroshima y en Nagasaki. Porque pues esto era una planta, no era una bomba atómica, sino una planta. Entonces, el proceso de restauración se va a dificultar porque principalmente no puede haber humanos allí. O sea, por lo menos la restauración se tiene que dar desde las mismas plantas y ya, ¿sí? Porque no puede haber humanos allí. Profe, pero es que acá hay humanos, vea, este man acá, tan. Sí, hay humanos, pero ellos no pueden estar más de cierto tiempo. ¿Listo? Kevin, ¿vas a decir algo? Kevin, Profe, ¿y Ah, la ¿ya puedo decir? muerte? Ah, sigue, sigue. ¿quién? ¿Quién habló de primero? Antes que Kevin. Ella. O él, no sé. ¿Quién habló antes que Kevin?
Yo, pero que hable el profesor ahorita te digo. Ah, listo, entonces va Kevin, es Daniela. Daniela, la que estaba hablando. Ah, bueno. Dale, Kevin. Profe, me puse a pensar algo así como el de Bogotá. Ajá. Y entonces, para intentar como restaurarlo, deberíamos encontrar un nuevo, o sea, como un nuevo lugar donde lleguen todos esos desechos. Ujú. Porque igual si lo restauramos y volvemos a hacer que llegue agua, volvemos a abrir las alcantarillados, pues igual va a caer toda la caca y toda la basura de la ciudad. Muy bien, listo. Eso, digamos, ya es una propuesta de solución. Eso lo veremos la otra semana. En las exposiciones ustedes me van a decir cómo podría ser una solución, eh, pero que pueda darse, ¿sí? Eso lo veremos la otra semana. Pero entonces ahí ya tienes una propuesta de solución. Digamos, el río Bogotá es un tema muy complejo y ya lo veremos el viernes, ¿listo? Daniela. Sí, profe, que era así para preguntarte que la causa de muerte por radiación, ¿cómo se da? O sea, ¿cómo es la muerte por radiación? Bueno, mi vida, lo que pasa es que la radiación empieza es a destruir o a separar átomos. Entonces recuerdo que nosotros estamos siendo o estamos hechos de átomos. Entonces esa radiación nos va a empezar o se va a meter al cuerpo y va a empezar a separar nuestros átomos. La intoxicación se da principalmente porque destruye nuestras células y posteriormente nuestros tejidos internamente y sin darnos cuenta, ¿sí? Eso es realmente lo que pasa con la radiación, porque como es tanta energía, esa energía lo que está haciendo es separar nuestros átomos todo el tiempo. Entonces, como lo separa todo el tiempo, esa radiación va a colapsar el cuerpo tarde o temprano. Y no solo nuestro cuerpo, sino el de cualquiera. Mira las plantas que están allí en las imágenes que parecen quemadas. Eso es no es una quemadura normal, sino es por energía radioactiva, que es la que mantiene unidas a los átomos internamente. Entonces, cuando eso se libera, lo que hace es que otros protones, neutrones y electrones se separen. ¿Listo? Entonces, va a destruir células, va a destruir tejidos y por último, pues nos vamos a morir porque se está destruyendo desde lo más mínimo el cuerpo. Bueno, mis Ok, amores. profe, es que mi papá me había mencionado que era algo así como cáncer por radiación, te podía dar. Se puede dar, O mi amor, claro. dependiendo también como del organismo, puede morir uno instantáneamente. Claro que sí, mi amor. O sea, eso Bueno, puede pasar. Bueno, mis amores, para no volvernos a conectar, dejemos hasta acá y